Ella se desmayó en los brazos del millonario, pero él no sabía que todo era un plan de su propia madre. Sofía miró al millonario que salía de su empresa. En 10 segundos se desmayaría en sus brazos. Todo planeado, todo acordado. La madre de él pagó 4 millones de pesos para que ella hiciera esto, para que entrara en la vida de su hijo y lo hiciera enamorarse de ella. Pero nadie le avisó a Sofía una cosa. ¿Y si ella también se enamoraba de él? ¿Y si ese desmayo fingido fuera el comienzo de un amor imposible de controlar? Lo que estás a punto de ver es la historia de un acuerdo que salió terriblemente bien o terriblemente mal. Depende de cómo ves el amor de una madre por su hijo. Hey, tú que estás amando esta historia, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. La tarde caía sobre la Ciudad de México cuando Guadalupe estacionó su automóvil frente al consultorio médico. Sus manos temblaban al sostener el sobre Manila con los resultados de los estudios. Ella ya lo sabía. Algo dentro de ella lo sabía antes de abrir ese papel que lo cambiaría todo. El médico había sido amable pero directo. Insuficiencia cardíaca congestiva en etapa terminal. 6 meses, quizá 1 año con tratamiento agresivo. Guadalupe tenía 64 años. Había construido una vida de amor al lado de su esposo fallecido hacía 5 años. Había criado a un hijo brillante que se convirtió en uno de los empresarios más exitosos del país. Pero al mirar su propia vida, lo que más le dolía no era la sentencia de muerte, era la soledad de su hijo. Santiago tenía 35 años y un imperio financiero que movía millones de pesos. Vivía en un penthouse de lujo en Polanco con vista a toda la ciudad. Conducía autos que costaban fortunas. Viajaba por el mundo de negocios. Por fuera, todo perfecto. Por dentro, un hombre muerto en vida. Guadalupe recordaba al hijo que había sido. Dulce, soñador, apasionado. Aquel Santiago que creía en el amor verdadero, que planeaba casarse con Fernanda, su novia de 7 años. La boda estaba programada, el vestido elegido, las invitaciones enviadas. Hasta aquel jueves maldito 3 años atrás. Santiago había llegado más temprano del trabajo para sorprender a la novia. Tenía en las manos un ramo de alcatraces blancos, las favoritas de ella, y una cajita azul Tiffany con los aretes de diamantes que ella tanto deseaba. Subió al departamento que compartían tarareando bajito, imaginando la expresión de alegría en su rostro. Abrió la puerta con su propia llave, silenciosamente, queriendo preservar la sorpresa. Los gemidos venían de la recámara. La sangre de Santiago se congeló, las flores cayeron al suelo, sus pies se movieron solos hasta la puerta entreabierta del cuarto, y entonces vio Fernanda y Ricardo, su mejor amigo desde la universidad, su padrino de boda, aquel que conocía cada secreto, cada sueño, cada vulnerabilidad. Santiago no gritó, no hizo escándalo, solo dejó caer la cajita azul al suelo con un ruido sordo que hizo que ambos miraran. Los ojos de Fernanda se abrieron en pánico. Ricardo palideció. Santiago dio la vuelta y salió. Nunca más volvió a ese departamento. Nunca más tocó el tema. Canceló la boda por mensaje, dividió los bienes, cortó relaciones con ambos. Y mató a Santiago por dentro. El hombre que emergió de ese trauma era frío como el mármol. Trabajo, dinero, mujeres que entraban y salían de su vida sin dejar huella, fiestas vacías, sonrisas mecánicas. Guadalupe veía a su hijo marchitarse emocionalmente y nada de lo que hacía lo alcanzaba. Intentó terapia, intentó presentarle nuevas personas, intentó conversaciones profundas. Santiago solo sonreía educadamente y cambiaba de tema. Y ahora ella se estaba muriendo, y la idea de dejarlo solo en ese estado la destrozaba más que cualquier enfermedad. Fue una tarde de domingo cuando Guadalupe vio a Sofía por primera vez. Estaba en el salón de uñas del barrio, un lugar sencillo pero acogedor que frecuentaba desde hacía años. La muchacha que hacía su manicure era nueva ahí. Sofía tenía 28 años, cabello castaño ondulado recogido en una cola de caballo, ojos color miel que brillaban cuando sonreía. Y sonreía mucho. Conversaba con las clientas con genuina atención, preguntaba sobre sus vidas, recordaba detalles de conversaciones anteriores. Había algo de luz en aquella joven. Durante el servicio, Sofía contó que trabajaba ahí desde hacía solo 2 semanas. Antes hacía uñas a domicilio, pero necesitaba ingreso fijo urgente.
La madre estaba enferma, diabetes con complicaciones graves que requería un trasplante de riñón. Ella y el padre hacían lo posible, pero el costo era astronómico. 4 millones de pesos para el trasplante completo, medicamentos, internación. Una fortuna que jamás lograrían reunir. La voz de Sofía no tenía autocompasión, solo aquella determinación dulce de quien haría cualquier cosa por la familia. Guadalupe salió del salón ese día con una idea peligrosa germinando en su mente. Estaba mal. Sabía que estaba mal, pero también sabía que estaba desesperada. Pasó los siguientes días observando a Sofía. Descubrió dónde vivía, una casa sencilla en Nezahualcóyotl. Descubrió que además del salón, Sofía limpiaba oficinas los fines de semana. Descubrió que era soltera, que nunca había tenido tiempo para novios en serio, porque siempre trabajó mucho. Descubrió que era buena persona, genuinamente buena. Y fue un martes lluvioso que Guadalupe tomó valor. Esperó a que Sofía saliera del salón a las 8 de la noche y la abordó en la calle. La muchacha se asustó al ser llamada por aquella señora elegante. Guadalupe fue directa. La invitó a tomar un café. Sofía dudó, pero había algo en la voz de aquella mujer que la hizo aceptar. Sentadas en una pequeña cafetería, Guadalupe contó todo: la insuficiencia cardíaca, los meses que le quedaban, el hijo emocionalmente destruido, el miedo de morir y dejarlo solo en ese estado. Y entonces hizo la propuesta. Quería que Sofía entrara en la vida de Santiago, no como prostituta, no como estafadora, sino como una presencia gentil, verdadera, que le recordara lo que era ser humano nuevamente. Quería que lo hiciera sonreír, quería que plantara una semilla de esperanza en aquel corazón congelado. Y a cambio, Guadalupe pagaría por el trasplante de la madre de Sofía. Todo, hasta el último peso. Sofía quedó en shock. Aquello era absurdo, antiético, manipulador. Ella no era ese tipo de persona. Pero entonces pensó en su madre, en los ojos cansados de ella, en la forma como intentaba esconder el dolor para no preocuparla, en la posibilidad real de perderla, y miró a Guadalupe. Vio a una madre desesperada, una mujer muriendo que solo quería salvar a su hijo antes de partir. No había maldad en aquellos ojos, había amor desesperado. Con voz temblorosa, Sofía preguntó qué exactamente esperaba Guadalupe de ella. La respuesta fue sorprendentemente simple: que fuera ella misma. Dulce, verdadera, humana. Guadalupe organizaría un encuentro casual frente a la empresa de Santiago. A partir de ahí, Sofía solo debería dejar que la conexión fluyera naturalmente. Si Santiago no se interesaba, fin, nada forzado. Pero si había química, si él comenzaba a abrirse, entonces ella debería permanecer, por algunos meses, hasta que él volviera a creer que había bondad en el mundo. Sofía pasó 3 noches sin dormir. Conversó con el padre, que quedó horrorizado con la idea, pero también desesperadamente esperanzado por la posibilidad de salvar a su esposa. Al final, fue la propia enfermedad de la madre quien decidió. Tuvo otro episodio de hipoglucemia severa. Casi murió. Los médicos fueron claros. Sin el trasplante, no pasaría de 6 meses. Sofía llamó a Guadalupe con lágrimas en los ojos. Aceptaba. Que Dios la perdonara, pero aceptaba. El plan fue meticulosamente diseñado. Guadalupe descubrió que Santiago saldría de su empresa un viernes específico a las 7 de la tarde, un horario que mantenía religiosamente. Le pidió a Sofía que estuviera ahí, vestida de forma sencilla pero presentable, y la orientó sobre qué hacer. Cuando llegó la tarde, Sofía estaba tan nerviosa que apenas podía respirar. Había algo profundamente equivocado en aquello, pero miró la foto de su madre que llevaba en la cartera y siguió adelante. El edificio corporativo era de esos imponentes, todo cristal y acero en Paseo de la Reforma. Ella se sentía completamente fuera de lugar con el vestido prestado y zapatos incómodos. Guadalupe ya estaba ahí, en un auto estacionado cerca, asintiendo discretamente. Y entonces Sofía lo vio. Santiago salía del edificio con paso firme, revisando su teléfono. Era exactamente como Guadalupe lo describiera. Alto, quizá 1,88 m, hombros anchos, cabello oscuro peinado hacia atrás, mandíbula marcada. Usaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más que el auto de ella, pero era el rostro lo que llamaba la atención. Guapo de forma casi cruel, pero completamente vacío de emoción.
Caminaba hacia su auto con expresión de aburrimiento refinado. Guadalupe hizo una señal discreta. Era la hora. Sofía respiró profundo y comenzó a caminar en dirección a Santiago, como si pasara por casualidad. Iba mirando su celular fingiendo distracción. Y entonces, cuando estuvo a pocos metros de él, ejecutó el plan. Llevó la mano a la frente. Dejó que las rodillas se debilitaran. Estaba calculado. Caería en la acera cerca de él, y Santiago, caballero por naturaleza a pesar de todo, tendría que ayudar. Pero lo que Sofía no calculó fue la fuerza de su propio nerviosismo. Cuando fingió la debilidad, el mareo vino de verdad. La adrenalina, el miedo, la culpa, todo conspiró. Sus piernas cedieron de verdad y realmente se desmayó. Santiago la atrapó antes de que golpeara el concreto. En un movimiento puramente instintivo, dejó caer el maletín y sostuvo el cuerpo de ella contra su pecho. El peso muerto, el calor de la piel a través del vestido delgado, el aroma suave a crema de manos de vainilla. Algo extraño sucedió dentro de él. Una punzada, minúscula pero presente. Hacía tanto tiempo que no tocaba a alguien con intención de cuidar. Sofía recuperó la conciencia segundos después, abriendo los ojos lentamente. Lo primero que vio fue su rostro, los ojos verdes estudiándola con algo que podría ser preocupación, y entonces la vergüenza la inundó, no por la farsa planeada, sino porque se había desmayado de verdad, como una tonta. Santiago la ayudó a sentarse en una jardinera cercana. Su voz era grave, controlada cuando preguntó si estaba bien, si había comido, si tenía alguna condición médica. Sofía balbuceó que sí, estaba bien, solo un momento de debilidad, había saltado la comida. Él llamó a su chofer que esperaba cerca y pidió agua. No se fue, se quedó ahí, extrañamente reacio a dejarla. Guadalupe, siguiendo el plan, salió del auto fingiendo haber visto todo. Se acercó preocupada. Hizo la presentación casual. Esta es Sofía, hace mis uñas en el salón. Sofía, este es mi hijo Santiago. La muchacha levantó los ojos, fingiendo sorpresa. Su hijo. Y Guadalupe confirmó con una sonrisa maternal, explicando que Santiago era empresario, siempre muy ocupado, pero buen muchacho en el fondo. Santiago frunció el ceño. Era claro que encontraba a su madre excesivamente comunicativa con extraños, pero no fue grosero, solo distante, educadamente distante. Preguntó si Sofía tenía cómo volver a casa con seguridad. Ella dijo que tomaría el metro. Él hizo una expresión de desaprobación casi imperceptible. Acababa de desmayarse. No era seguro. Ofreció que su chofer la llevara. Guadalupe interfirió diciendo que no era necesario, que ella llevaría a Sofía. Santiago asintió y fue hacia su auto. Pero cuando Sofía miró discretamente minutos después, notó que él la observaba, solo por un segundo, antes de retomar su camino con aquel rostro de mármol. En el auto, Guadalupe estaba radiante. Funcionó. Te notó. Sofía se sentía sucia. Había mentido. Engañado. Manipulado a un hombre que ya había sido suficientemente lastimado por la vida. Pero entonces, Guadalupe contó que ya había agendado al médico para su madre el lunes, que ya había depositado el primer pago para reservar el lugar en la lista de trasplantes. Y Sofía tragó la culpa y asintió. Los días siguientes fueron extraños. Sofía continuó su vida normal, trabajando en el salón, cuidando a su madre. Intentó olvidar aquellos ojos verdes. Pero el jueves, una semana después del incidente, recibió una llamada. Era Santiago. Guadalupe le había dado su número. Llamaba para saber cómo estaba, si se había recuperado bien del malestar. La voz de él al teléfono era formal, casi robótica, pero había llamado. Sofía respondió que estaba perfecta. Agradeció la preocupación. Esperaba que fuera solo eso. Pero entonces, él dijo algo inesperado, que le gustaría invitarla a cenar. Nada romántico, solo para asegurarse de que estaba realmente bien. Guadalupe había insistido tanto que quedó preocupado. Sofía dudó. Podía rechazar, debía rechazar, pero pensó en su madre, en el trasplante agendado para dentro de 3 semanas. Aceptó. La cena fue en una taquería gourmet en la Condesa, mucho menos ostentosa que los lugares donde Santiago solía frecuentar. Él lo eligió a propósito, percibiendo que ella se había sentido incómoda con la pompa. Cuando llegó, él ya estaba ahí, pero no usaba traje. Pantalón de mezclilla oscuro y camisa blanca con las mangas arremangadas. Parecía más joven así, más accesible, casi humano. La conversación comenzó trabada.
Él preguntaba cosas genéricas sobre su trabajo, ella respondía educadamente. Parecía entrevista de empleo. Pero entonces el mesero trajo la carta de bebidas y Santiago pidió recomendación. El mesero sugirió un mezcal artesanal carísimo. Santiago iba a aceptar cuando Sofía se rió, una risa genuina que lo sorprendió. Dijo que encontraba el mezcal horrible, sabor a medicina, prefería horchata. El mesero quedó sorprendido. Santiago parpadeó, y entonces sucedió algo extraordinario. Sonrió, pequeño, casi imperceptible, pero una sonrisa real. Rechazó el mezcal, pidió 2 horchatas, y la conversación cambió. Sofía contó sobre su madre, sobre crecer sin mucho dinero pero con mucho amor, sobre aprender a hacer uñas viendo videos en internet. Santiago la escuchaba con atención genuina. Y entonces preguntó algo inesperado. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por diversión? Sofía pensó. No recordaba. Siempre trabajando, siempre preocupada. Santiago asintió como si entendiera perfectamente. Confesó que tampoco recordaba. El trabajo consumía todo. Sofía se arriesgó a preguntar si no extrañaba vivir. Santiago se tensó por un momento. Después respondió con voz neutra que vivir estaba sobrevalorado. Sofía sintió el peso enorme de aquella respuesta, y sin pensar colocó su mano sobre la de él en la mesa. Dijo suavemente que no creía eso, que él no creía eso. Santiago miró aquella mano pequeña sobre la suya. Hacía 3 años desde que alguien lo tocaba con ternura real, algo agrietándose en el pecho, algo doloroso y liberador al mismo tiempo. Retiró la mano delicadamente, pero no con frialdad, y cambió de tema. Pero cuando se despidieron, preguntó si podría verla nuevamente. Sofía dijo que sí. Los encuentros se volvieron semanales. A veces cenas, a veces cafés rápidos entre compromisos de él. Santiago era puntual, siempre educado, pero había un muro. Sofía percibía cuando llegaba demasiado cerca. Él retrocedía, cambiaba de tema, creaba distancia. Ella reportaba todo a Guadalupe, quien la animaba a continuar. La madre de Sofía estaba mejor, sabiendo del trasplante programado. Todo parecía funcionar según el plan. Hasta que un martes, 6 semanas después del primer encuentro, Santiago llamó fuera del horario habitual. Eran 4 de la tarde y nunca llamaba durante el horario laboral. La voz de él estaba extraña, demasiado controlada. Preguntó si estaba libre. Sofía estaba en el salón, pero sintió algo mal. Dijo que podía salir. Él pidió que se encontraran en el bosque de Chapultepec en 1 hora. Cuando llegó, Santiago estaba sentado en una banca frente al lago. Aún usaba el traje del trabajo, pero la corbata estaba floja, el saco a un lado. Parecía exhausto. Sofía se sentó a su lado sin decir nada. Permanecieron en silencio por largos minutos. Entonces él habló. Había visto a Fernanda hoy, en el elevador del edificio donde tenía reunión. Estaba embarazada, muy embarazada. Estaba con Ricardo, los dos cargando una bolsa de una tienda para bebés, felices. La voz de Santiago no tenía emoción al contar esto, pero Sofía veía sus manos temblando levemente. Ella preguntó suavemente cómo se sintió al verlos. Santiago soltó una risa amarga. Dijo que esperaba sentir rabia o dolor, pero solo sintió vacío, como si aquella versión de él que amaba a Fernanda fuera otra persona, alguien que murió aquella tarde de 3 años atrás. Y lo peor era sentir que nunca más sería capaz de amar a nadie de nuevo, que aquella traición no solo destruyó una relación, destruyó su capacidad de confiar, de entregarse, de sentir. Sofía escuchó todo, y entonces hizo algo que Guadalupe no planeó, algo que el dinero no compraba. Se giró hacia él, sostuvo su rostro con ambas manos y dijo mirando profundo en los ojos verdes: «No estás muerto, Santiago. Dolido, sí, asustado, seguro, pero no muerto. Yo te veo. Veo la forma como tratas a los meseros con respeto, como siempre preguntas si estoy cómoda, como recuerdas pequeños detalles de nuestras conversaciones. Los hombres muertos no hacen eso, solo necesitas tiempo. Y está bien». Santiago la miró fijamente. Realmente la vio. No como Guadalupe pretendía, no como parte de un plan, sino como Sofía de verdad. Aquella mujer que trabajaba duro, que amaba a la madre enferma, que elegía horchata en lugar de mezcal caro, que tenía ojos color miel que brillaban cuando sonreía. Y por primera vez en 3 años, Santiago sintió algo más allá del vacío.
sintió un deseo peligroso de creerle. No se besaron ese día, pero cuando la llevó a casa, sostuvo su mano durante todo el trayecto, y fue la cosa más íntima que Santiago había hecho en años. A partir de ese día, algo cambió entre ellos. Los encuentros se volvieron más frecuentes. Santiago comenzó a reír más, pequeñas risas al inicio, reacciones a bromas tontas que Sofía hacía. Ella tenía una manera ligera de ver el mundo que contagiaba. Una tarde, apareció en el salón de ella de sorpresa, cargando churros con cajeta. Dijo que pasaba por ahí y recordó que ella mencionó amar los churros. Las colegas de Sofía casi se desmayaron viendo a aquel hombre absurdamente guapo y rico trayendo dulces para ella. También hubo la noche en que llovió fuerte durante una cena y el auto de Santiago estaba lejos. Él simplemente tomó su mano y corrió bajo la lluvia riendo como adolescente. Llegaron empapados al auto, jadeando, y ahí, en el estacionamiento mojado, casi la besó. Sofía vio la intención en sus ojos. Lo vio acercarse, pero entonces Santiago retrocedió, pidiendo perdón. Aún no estaba listo. Sofía le aseguró que estaba bien, pero por dentro algo la desgarraba, porque ya no era fingimiento. En algún momento entre las cenas y las conversaciones largas y los silencios cómodos, se había enamorado, de verdad, del hombre quebrado que luchaba por recomponerse, de la sonrisa rara que reservaba solo para ella, de la forma como la miraba como si fuera algo precioso y aterrador al mismo tiempo, y esa verdad la mataba de culpa, porque todo comenzó con una mentira, con dinero cambiando de manos, con manipulación maternal bien intencionada, pero manipulación aún así. Sofía dejó de reportar cada detalle a Guadalupe. Comenzó a evitar las llamadas de la mujer. Necesitaba espacio para procesar lo que sentía, pero Guadalupe se estaba quedando sin tiempo. La insuficiencia cardíaca avanzaba más rápido de lo previsto. Los dolores aumentaban. Había iniciado tratamiento paliativo, pero los médicos eran escépticos. Quería ver a su hijo feliz antes de morir. Necesitaba saber que no lo dejaría solo. Entonces, comenzó a presionar a Sofía con más frecuencia, diciendo que necesitaba resultados más concretos, que Santiago necesitaba abrirse completamente. Fue un viernes, 3 meses después de aquel primer encuentro frente a la empresa, que todo se derrumbó y se reconstruyó. Santiago invitó a Sofía a cenar en un restaurante nuevo, más sofisticado. Dijo que tenía algo importante que conversar. Ella vistió su mejor vestido, nerviosa y esperanzada. Quizá finalmente se declararía. Quizá podría ser honesta sobre sus propios sentimientos. Llegaron separados al restaurante. Santiago la esperaba en una mesa discreta al fondo. Estaba visiblemente nervioso. Jugaba con la servilleta, miraba a los lados. Cuando Sofía se sentó, él sostuvo su mano inmediatamente. Dijo que había estado pensando mucho, que los últimos meses con ella fueron los mejores desde que podía recordar, que ella lo hizo creer nuevamente que había bondad genuina en el mundo, que estaba asustado pero quería intentar, quería que fueran pareja de verdad, quería la oportunidad de aprender a amar nuevamente, con ella. Sofía sintió el mundo detenerse. Era todo lo que quería escuchar, pero todo lo que no merecía. Las lágrimas vinieron antes de poder controlar. Santiago interpretó como alegría y sonrió aquella sonrisa hermosa y rara, pero antes de que Sofía pudiera responder, escucharon una voz conocida. Fernanda estaba ahí, embarazada de 8 meses, radiante, cruzando el restaurante con Ricardo, y vio a Santiago. Sus ojos se abrieron. Dudó, claramente debatiendo si debía acercarse o no. Ricardo intentó guiarla hacia otra dirección, pero Fernanda se soltó y vino hacia ellos. Santiago se puso rígido. Toda la vulnerabilidad que mostró segundos atrás desapareció. La máscara volvió. Fernanda se detuvo en la mesa, voz dulce y venenosa al mismo tiempo. Santiago, qué sorpresa. Ha pasado tanto tiempo. ¿Estás bien? Y entonces miró a Sofía con interés mal disimulado. ¿No me vas a presentar? Santiago no respondió. Simplemente miraba a Fernanda con expresión neutra que Sofía aprendió a reconocer. Así se ponía cuando estaba quebrándose por dentro. Fernanda continuó colocando la mano en el vientre prominente. Estamos esperando un niño. Estoy tan feliz. Santiago, siempre quise pedirte perdón. Sé que lo que hice fue terrible, pero el corazón quiere lo que quiere, ¿sabes? Ricardo y yo fuimos hechos el uno para el otro.
Espero que tú también hayas encontrado a tu persona. Fue veneno disfrazado de gentileza. Y funcionó. Sofía vio a Santiago cerrarse completamente. Vio el dolor crudo en los ojos verdes antes de que lo escondiera. Y algo en ella estalló. Sin pensar, sin planear, Sofía se levantó abruptamente, rodeó la mesa y besó a Santiago. Ahí, frente a Fernanda, a Ricardo, a todos. El beso fue desesperado al inicio, movido por rabia protectora, pero entonces Santiago reaccionó. Sus manos fueron al rostro de ella, al cabello, y el beso cambió. Se volvió profundo, verdadero, lleno de meses de tensión no resuelta. Cuando se separaron, ambos estaban jadeando. Fernanda había desaparecido. Santiago miraba a Sofía con expresión de shock y algo más, algo como admiración. Se rió, una carcajada genuina que hizo que personas en mesas cercanas miraran. Y entonces atrajo a Sofía de vuelta al beso. Cuando finalmente pararon, murmuró contra sus labios: ¿Eso fue un sí? Sofía, con lágrimas corriendo, confirmó: sí, 1000 veces sí. Salieron del restaurante tomados de la mano. Santiago llevó a Sofía al penthouse, un lugar que nunca antes había mostrado. El departamento era enorme y frío, más parecido a un showroom de revista que a un hogar. Pero esa noche, con Sofía ahí, pareció menos vacío. Conversaron hasta el amanecer. Santiago habló sobre la traición por primera vez con detalles. Lloró por primera vez desde aquello. Y Sofía lo sostuvo, lo dejó quebrarse en sus brazos, recompuso los pedazos con besos suaves y palabras de tranquilidad. Cuando salió el sol, Santiago se durmió con la cabeza en su regazo, y Sofía sabía que estaba completa, irrevocablemente enamorada de aquel hombre, lo que hacía la mentira 1000 veces peor. Las semanas siguientes fueron las mejores de la vida de Santiago. Él y Sofía eran oficialmente pareja. Ella conoció a los amigos empresarios de él, que quedaron sorprendidos viendo a Santiago realmente feliz. Él conoció a la familia humilde de ella, trató a todos con respeto genuino, ofreció pagar el trasplante de la madre, pero Sofía rechazó bruscamente, dejándolo confundido. Guadalupe ya se encargaba de eso, no podía aceptar dinero de él también, sería demasiado sucio. Santiago no entendió el rechazo, pero respetó. Estaba tan feliz que no cuestionó mucho. Por primera vez desde la traición, despertaba con ganas de vivir el día. Trabajaba menos, sonreía más. Sus empleados no reconocían al jefe. Guadalupe veía todo de lejos, satisfecha, pero también culpable. El plan funcionó mejor de lo esperado. ¿Pero ahora qué? ¿Cómo deshacer la mentira sin destruir todo? La respuesta vino de forma brutal un martes. Santiago salió de la empresa más temprano para buscar a Sofía en el salón y sorprenderla con cena romántica. Pero al llegar, notó que no estaba. Las colegas dijeron que había salido media hora atrás diciendo que tenía compromiso urgente. Extraño porque Sofía siempre avisaba cuando cambiaba planes. Santiago decidió ir al departamento de ella. Estaba cerca, sería sorpresa agradable. Subió las escaleras del edificio sencillo. Estaba casi tocando la puerta cuando escuchó voces del interior. Sofía y otra mujer conversaban alto. Santiago reconoció la segunda voz. Era su madre, y entonces escuchó algo que congeló su sangre. Guadalupe diciendo: necesitas convencerlo de conocer mejor a tu familia, de involucrarse más. Está feliz pero aún muy distante de lo que necesito. Sofía respondió con voz exhausta: Guadalupe, ya no aguanto esto, ya no puedo seguir fingiendo. Y la respuesta de la madre firme: no estás fingiendo, querida. Se enamoró de ti de verdad. Sofía casi gritando: pero comenzó como mentira. Acepté tu dinero, 4 millones de pesos para manipular a tu hijo. ¿Cómo vivo con eso? Santiago sintió el mundo desmoronarse. 4 millones de pesos. Manipular. Su mente retrocedió rápidamente por los últimos meses. Cada encuentro, cada sonrisa, cada beso. ¿Todo calculado? ¿Todo comprado? El dolor fue peor que cuando descubrió a Fernanda con Ricardo, porque esta vez creyó de verdad. Abrió el corazón, se permitió amar nuevamente. No tocó la puerta, simplemente bajó las escaleras tambaleándose. Se sentó en el auto, y ahí solo, lloró como no lloraba desde niño. Lágrimas de rabia, traición, humillación. Tomó el celular con manos temblorosas y marcó. Su madre contestó al primer timbre, voz llena de culpa. Santiago, hijo, déjame explicar.
Él colgó sin decir nada. Sofía intentó llamar 17 veces esa noche. Santiago no contestó ninguna. Ella mandó mensajes desesperados explicando, suplicando oportunidad de conversar. Él bloqueó el número. Apareció en el penthouse a las 3 de la madrugada, tocando el interfono insistentemente. El portero dijo que tenía órdenes de no dejarla subir. En la mañana siguiente, Santiago fue a casa de su madre. Guadalupe abrió la puerta ya llorando. Intentó abrazarlo, pero él se esquivó como si el contacto quemara. Se sentaron en la sala donde creció, ahora tan extraña y hostil. Y Guadalupe contó todo: el diagnóstico, la desesperación de dejarlo solo e infeliz, el plan de contratar a Sofía para devolverlo a la vida, cada detalle sórdido. Santiago la escuchaba con expresión de piedra. Cuando terminó, hizo solo una pregunta: ¿te estás muriendo? Guadalupe confirmó con voz quebrada: 3 meses, quizá menos. Santiago asintió. Se levantó, y antes de salir dijo con voz controlada que cortaba: no necesitabas planear mi felicidad, mamá. Solo necesitabas confiar en mí. La dejó llorando sola en la sala. Pero en los días siguientes, la rabia comenzó a dar lugar a un dolor diferente. Santiago no podía abandonar a su madre muriendo, por más furioso que estuviera. Comenzó a acompañarla a las sesiones de tratamiento paliativo. Se sentaba a su lado durante horas, sin conversar, solo presente. Guadalupe intentaba disculparse repetidamente. Él pedía que parara. No quería hablar de aquello. Sofía intentó contacto por 2 semanas hasta rendirse. El último mensaje que envió antes de borrar el número decía solo: me enamoré de ti de verdad. Todo lo que siento es real. Perdóname por cómo comenzó. Santiago leyó ese mensaje 20 veces antes de finalmente borrarlo. La madre de Sofía recibió el trasplante. Fue éxito. Guadalupe pagó todo como prometió, incluso con Santiago intentando interferir. Sofía lloró de alivio al ver a su madre recuperándose, pero lloró más aún porque cada día que pasaba extrañaba más a Santiago, de la forma como la miraba, de la sonrisa rara, de las conversaciones largas, del futuro que planearon juntos. 2 meses pasaron. Guadalupe empeoró rápidamente. Estaba postrada ahora, los médicos solo haciendo cuidados paliativos. Santiago pasó a dormir en el cuarto de huéspedes de la casa de su madre para cuidarla por las noches, y fue en una de esas noches que lo escuchó llorando en el cuarto al lado. Guadalupe se arrastró de la cama, cada movimiento agonía, y abrió la puerta de su cuarto. Santiago estaba sentado en la cama, celular en mano, lágrimas silenciosas corriendo. En la pantalla, una foto, él y Sofía, tomada aquella noche de lluvia. Estaban empapados, riendo como tontos, mirándose con algo tan obvio en los ojos que dolía. Guadalupe se sentó en la cama al lado de su hijo, y por primera vez en 2 meses Santiago habló de ella. Dijo que extrañaba a Sofía todos los días, que despertaba buscándola, que veía algo gracioso y pensaba en contárselo, que la rabia daba lugar a la nostalgia, pero no sabía si podía perdonar, no sabía si alguna parte de aquello fue real. Guadalupe sostuvo la mano de su hijo y dijo la verdad que necesitaba escuchar. El dinero compró el primer encuentro, quizá los primeros días, pero nadie puede fingir lo que ella sentía por ti, hijo. Yo lo vi la forma como te miraba cuando no estabas viendo, cómo sonreía cuando tu nombre era mencionado, cómo se desesperó cuando descubrió que sabías. Eso no era actuación, era amor. Santiago quería creer, Dios cómo quería, pero también estaba aterrado de abrir el corazón y ser destruido nuevamente. Guadalupe vio a su hijo destrozado entre el amor y el miedo, y deseó haber hecho diferente, deseó haber confiado en el tiempo, en el destino, en cualquier cosa que no fuera manipulación, pero ya estaba hecho, y se estaba muriendo. Guadalupe falleció un jueves por la mañana, con Santiago sosteniendo su mano. Las últimas palabras de ella fueron: perdónala, hijo, perdónate a ti mismo, vive. El velorio fue concurrido. Santiago recibía pésames mecánicamente, flotando en algún lugar entre duelo y shock, y entonces vio a Sofía. Estaba al fondo de la capilla, intentando ser invisible. Vestía negro sencillo, ojos rojos de tanto llorar, no solo por la madre del hombre que amaba, sino por Guadalupe en sí, la mujer que intentó ayudarla de forma equivocada, pero con corazón correcto, que murió cargando culpa
por amor. Sofía comenzó a salir cuando Santiago la llamó. Solo el nombre, Sofía. Ella se detuvo, se giró lentamente. Los ojos se encontraron a través de la capilla llena, y Santiago vio el dolor real, el amor real, la mujer real, no la contratada, no la actriz, sino Sofía, aquella que eligió horchata en lugar de mezcal, que corrió bajo la lluvia riendo, que lo besó para protegerlo de Fernanda, que amaba a la madre enferma lo suficiente para tomar decisiones imposibles. Atravesó la capilla. Las personas se apartaron, y cuando llegó frente a ella, simplemente la atrajo a un abrazo apretado. Sofía se deshizo, lloró convulsivamente contra su pecho, pidió perdón entre sollozos. Santiago solo la sostuvo más fuerte, y ahí, en el velorio de su madre, en medio del dolor y el duelo, comenzó el perdón. En los días siguientes al funeral, Santiago pidió que Sofía fuera al penthouse. Necesitaban conversar de verdad. Ella llegó nerviosa, sin saber qué esperar. Se sentaron en la terraza con vista a la ciudad y conversaron por horas. Sofía contó todo con honestidad dolorosa, el acuerdo inicial, la desesperación por la madre, cómo el dinero compró el primer sí, pero no los sentimientos que vinieron después, cómo se enamoró sin querer, sin poder evitar, cómo cada mentira dolía más porque los sentimientos eran cada vez más verdaderos. Santiago la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, él también contó su verdad, la rabia, la sensación de traición, el miedo paralizante de amar y ser destruido nuevamente. Pero también admitió que en los 2 meses separados se dio cuenta de algo, que aunque comenzó mal, lo que construyeron fue real, que no podía borrar los sentimientos que tenía por ella solo porque el origen estaba manchado. Pero también fue honesto. Dijo que necesitaba tiempo, que el perdón estaba sucediendo, pero la confianza necesitaba reconstruirse, que quería intentar, pero despacio. Sofía aceptó con gratitud desesperada. Incluso despacio era más de lo que pensó que merecía. La reconstrucción fue lenta y dolorosa. Santiago tenía momentos de duda, días en que se cerraba. Sofía respetaba, daba espacio cuando necesario, se quedaba cerca cuando él permitía. Hicieron terapia de pareja, aprendieron a comunicarse mejor. Santiago aprendió que necesitaba dar oportunidad real de confianza. Sofía aprendió que el amor no se construye sobre mentiras, no importa cuán bien intencionadas. 6 meses después de la muerte de Guadalupe, Santiago apareció en el salón de Sofía a mitad del día laboral. Ella estaba haciendo las uñas a una señora cuando lo vio en la entrada. El corazón se aceleró. ¿Algo estaba mal? Pero entonces vio la sonrisa en su rostro, aquella sonrisa hermosa que aparecía cada vez con más frecuencia. Santiago pidió permiso a la clienta, tomó la mano de Sofía y la llevó afuera. En medio de la acera, con personas pasando, se arrodilló. La mano temblaba cuando sacó la cajita del bolsillo. Sofía cubrió la boca, lágrimas ya corriendo, y Santiago dijo: «Pasé 3 años muerto pensando que nunca más amaría a nadie. Me devolviste la vida, de forma torcida, dolorosa, imperfecta, pero la devolviste. Y no quiero pasar un día sin ti. ¿Te casas conmigo?» Sofía se arrodilló también, sostuvo su rostro con ambas manos y dijo sí entre besos y lágrimas. Las personas en la calle aplaudieron. Las colegas del salón lloraban en la puerta. Y por primera vez desde la muerte de Guadalupe, Santiago sintió que ella estaría feliz. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima. En el altar, Sofía llevaba un ramo con alcatraces blancos y flores silvestres. Santiago sostenía su mano como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Y lo era. La vida que construyeron fue buena, no perfecta, pero real. Tuvieron 2 hijos, una niña que heredó los ojos verdes del padre, un niño que tenía la sonrisa fácil de la madre. Santiago vendió el penthouse frío y compraron una casa con jardín donde los niños podían jugar. Sofía continuó trabajando en el salón porque amaba. Santiago aprendió a equilibrar trabajo y familia. Y una noche, cuando los niños tenían 7 y 5 años, la pequeña María preguntó: «Papá, ¿cómo se conocieron tú y mamá?» Santiago y Sofía se miraron. Tantas verdades complicadas, tanto comienzo equivocado, pero también tanto amor verdadero que creció de las cenizas. Santiago sonrió aquella sonrisa que ahora era frecuente y dijo: «Fue en la calle, frente a mi oficina. Mamá se desmayó y yo la atrapé». La niña abrió los ojos encantada.
Y la abuela Guadalupe, ella estaba ahí. Santiago sintió el apretón familiar en el pecho al escuchar el nombre de su madre, pero ya no dolía como antes. Era nostalgia dulce. Confirmó. Sí, la abuela estaba ahí. De hecho, fue idea de ella que yo estuviera en ese lugar ese día. El niño preguntó si la abuela sabía que mamá se iba a desmayar. Santiago rió. La abuela Guadalupe era muy lista. Creo que sabía muchas cosas. Sofía agregó con voz suave. La abuela de ustedes amaba mucho a su papá, tanto que hizo cosas difíciles para ayudarlo a ser feliz de nuevo. Era así, llena de amor incluso cuando se equivocaba. Los niños aceptaron la explicación simplificada y volvieron a jugar, pero cuando quedaron solos, Santiago atrajo a Sofía a sus brazos. Ella lo miró y vio aquellos ojos verdes llenos de vida, de amor, de futuro, tan diferentes de los ojos vacíos que conoció años atrás, y Santiago murmuró: «A veces todavía me pregunto si mi madre estaba completamente equivocada». Sofía frunció el ceño. «¿Cómo así?». Él explicó: «La forma como lo hizo estuvo toda mal, pero la intención, querer salvarme de la soledad, darme oportunidad de amar nuevamente, en eso tenía razón. Solo quisiera que hubiera visto esto, vernos felices, ver a los nietos». Sofía acarició su rostro. «Te vio, amor. Quizá no todo, pero vio suficiente. Te vio sonriendo de nuevo. Te vio amando de nuevo. Fue todo lo que quería». Santiago asintió, permitiendo que las lágrimas vinieran. Todavía dolía, siempre dolería un poco, pero era dolor templado con gratitud. Su madre tomó decisiones cuestionables motivadas por amor desesperado, y de alguna forma torcida, aquellas decisiones trajeron a Sofía a su vida, y por eso estaría eternamente agradecido. Esa noche, después de que los niños durmieron, Santiago y Sofía se quedaron en la terraza mirando las estrellas. Él sostenía su mano, el pulgar haciendo círculos suaves sobre sus dedos, y pensó en todo lo que pasó, la traición que lo quebró, la madre que intentó arreglarlo de forma equivocada, Sofía que aceptó dinero pero dio amor de verdad, el dolor de descubrir la mentira, el duelo de perder a la madre, la difícil reconstrucción de la confianza, y finalmente, este amor sólido y real que tenían ahora. No era la historia de amor que imaginó cuando joven, era mejor porque era real, construida sobre errores admitidos, perdón concedido, confianza reconquistada. Era amor que conocía sus propias fallas y elegía quedarse aún así. Sofía recostó la cabeza en su hombro y susurró: «Te amo, Santiago». Él besó la coronilla de su cabeza. «Yo también te amo, siempre te amaré». Se quedaron así hasta tarde bajo las estrellas, dos corazones que se encontraron en el lugar equivocado, de la forma equivocada, pero en el momento absolutamente correcto, porque a veces el amor llega torcido, lleno de errores y arrepentimientos, pero cuando es verdadero encuentra la manera de enderezarse, y su amor era la prueba de eso. Guadalupe estaría orgullosa, y en algún lugar, quién sabe, realmente lo estaba. Si te gustó esta historia, por favor deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias emocionantes que preparamos con mucho cariño para ti. Tu valoración es muy importante para que sigamos trayendo contenidos que tocan el corazón. Comparte también con quien creas que necesita creer en el amor verdadero. Hasta la próxima.